Venga a nosotros tu reino. Considerada en sí misma, la vida puramente biológica carece de sentido. Sería como la de cualquier otro animal. Nacemos, nos reproducimos y morimos en ciclos cerrados que se van repitiendo de generación en generación. La vida biológica solo tiene un significado cuando, culminando en el hombre, da origen a la vida espiritual. Esto no solo se refiere a la vida religiosa, abarca todo lo que es característico del espíritu del hombre en su afán del bien, de la verdad y de la belleza. El arte, la ciencia, el gobierno, todo lo cual solo se consigue por medio del sufrimiento y del esfuerzo. Si no fuera por el hambre y el frío, la humanidad se compondría de salvajes alimentándose de plátanos. Es el sufrimiento físico, seguido después de una inquietud espiritual, el que ha espoleado la civilización. Nuestra época, hasta las guerras actuales, se ha caracterizado por no querer sufrir. El nihilismo es la regla, especialmente en estos países tan occidentales. El resultado se palpa con los esperpentos de la cultura, la pintura, las cacofonías de música, los disparates de la literatura. Una ideología que intenta eclipsar el reino de Dios. Si no ocurre lo mismo con la ciencia, es a causa de los fines utilitarios, o cuando menos pragmáticos que persigue, e incluso hoy día también se miente con la ciencia. Nuestra época no espera de ella la resolución del enigma de rayos cósmicos del universo o del clima, sino en la manera en la que esto puede interesar a la persecución del reino de Dios. En religión, la palabra ascetismo horroriza. Si el misticismo interesa en algunos círculos, quizá snobs, la santidad no se busca seriamente. Así, no es raro que pocos busquen ante todo el reino de Dios y su justicia. Para alcanzarlo se necesita esfuerzo. Sin embargo, Jesucristo lo compara con un tesoro escondido o una perla de gran precio. En el primer caso, aquel que lo halló y vendió cuanto tenía para adquirir el campo en el cual el tesoro se hallaba enterrado. En el segundo, el tratante en joyas liquidó todas sus mercancías para comprar la que valía más que todas ellas. Como síntesis, nos asegura que todo aquel que pone la mano en el arado y echa la vista atrás no es digno de alcanzar aquel reino. Solo lo obtiene quien está dispuesto, por amor suyo, a toda clase de sacrificios, a toda clase de esfuerzos. En las meditaciones que hemos realizado hasta ahora, hemos seguido la progresión del alma que, habiendo renunciado al mal, vencido las tentaciones y purgado de todo odio, ha logrado la purificación. El pan supersustancial de la gracia por medio de los sacramentos, del estudio de las Escrituras y la quietud espiritual la ha alimentado. Gracias a esto, aprendemos por iluminación divina a conformarnos totalmente con la voluntad de Dios en una entrega absoluta y voluntaria por amor. Quien la alcanzó es apto para recibir el reino de Dios o entrar en él.
En los Evangelios hallamos dos concepciones distintas de este reino. Uno era la tradicional, anunciada por los profetas. Esperaban su advenimiento como un día de triunfo y reivindicación para Israel. Desde muy antiguo, Isaías había agregado una esperanza más, la de la transformación de la naturaleza entera, el cese de las guerras y de la misma concurrencia vital. San Pablo recogerá esa esperanza en el capítulo 8 de su epístola a los Romanos. La otra concepción, sin excluir aquella, es característica de Jesús. El reino de Dios está dentro de vosotros. Por eso, en los relatos evangélicos hallamos que se refieren a estos dos aspectos del reino, uno social, otro individual. Uno relativo al juicio final y a la redención del mundo, el otro referente a la salvación individual. El reino de Dios también es una identidad de nuestro corazón. En este sentido, el advenimiento del reino de Dios en nuestra alma es tanto un complemento de la iluminación como el principio de la unión con Dios. En la vida espiritual, como en todo fenómeno vital, conviene hacer distinciones, pero no atenerse en ellas demasiado rígidamente. Todos sabemos que en la vida física, ¿qué significa la infancia, la juventud, la madurez y la vejez? Lo difícil es aplicarlo individualmente. Hay jóvenes que aún son niños o ya son hombres. Hay viejos robustos y hombres maduros ya agotados. En el capítulo 7 de San Juan, el Señor dice que quien hiciese la voluntad de Dios conocerá si sus enseñanzas son verdaderas. Es la prueba experimental, tan difícil a la ciencia moderna. Luego, en el capítulo 8, enseña que quien permaneciese en su palabra conocerá la verdad, y ésta lo hará libre. Por fin, en el capítulo 12, agrega que el Espíritu de la verdad nos conducirá a toda verdad. Todo esto se cumple a la letra en la vida espiritual, cuando el alma alcanza el reino de Dios, cuando nuestro corazón se identifica con el reino de Dios. Y esta identificación es la cumbre de la iluminación. San Pablo dice en el capítulo 14 de Romanos que el reino de Dios es paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo sabía por experiencia, en medio de todas sus tribulaciones, en medio de todos sus sufrimientos. Del mismo modo lo sabía Santa Catalina de Génova. Nos pregunta: ¿quieres tú que te muestre yo pronto qué cosa es Dios? Paz no encuentra aquel que de él se partió. Es aquella paz de Dios que excede toda comprensión, de la cual igualmente nos habla San Pablo. Esa paz que jamás es dada a los carnales y mundanos, a los codiciosos y vaniciosos, a los hedonistas y ambiciosos, como tantas veces nos recuerda Kempis. Ahora ya nos encontramos en plena vía unitiva. No puedo hablar de ella por experiencia, pero podemos reconocerla objetivamente en aquellos que la alcanzaron. ¿Y en qué se conoce? Pues miremos el caso contrario,
Todos hemos tratado, por desgracia, personas que se van haciendo cada vez más malas a medida que envejecen. Su carácter se va unificando en la maldad y la amargura. Esta se va consolidando en su alma hasta expulsar los últimos vestigios del bien. Después, al final de todo, son un egoísmo absoluto y un genio intratable. Pues bien, en el santo se produce el mismo proceso, pero al revés. En la mayoría de las gentes, el alma se halla tironeada divergentemente por tendencias buenas y malas. Existe una tensión en nuestras almas, entre el bien y el mal. El espíritu quiere una cosa, la carne otra. Tenemos buenos deseos, pero poca voluntad, o mejor dicho, la voluntad muy poco entrenada. La gula, la pereza, la codicia, la vanidad, la lujuria o cualquier otra debilidad pueden más que todos los buenos propósitos. En los santos, en cambio, el alma se ha unificado y se halla tranquila y en paz. De humor estable, siempre igual, su carácter tiene todas las características de la unidad, de una unidad estable. Pero esto no es solamente un hecho psicológico. No es que la unión se haya producido exclusivamente en su interior. Es un hecho metafísico. Lo que ocurrió fue que se unieron totalmente con Dios y participan de su unidad en todos los aspectos de la vida. La unidad divina tiene dos aspectos, uno trascendente y otro inmanente. Semper agens, semper quietus, dice San Agustín. Por su esencia, Dios está más allá del fluir de las cosas. Por su naturaleza, se halla en el seno de ellas. La inteligencia, el Verbo, creó el mundo. Su espíritu lo dirige. ¿No es Dios un pensamiento puro que no hace sino pensarse como quería Aristóteles? Encarnado en el Cristo, clavado en una cruz, sufre las agonías de la humanidad para redimirla. Lo mismo ocurre con los santos. La unidad con Dios les da una íntima quietud subjetiva. Su caridad con el prójimo les impulsa la acción redentora. Continúa así y complementan la obra de Jesús. Esa acción se manifiesta en muchas formas. Algunas las percibe el mundo: el apostolado, las misiones, la enseñanza, el servicio, atención a los más débiles, hospitales, hospicios, asilios, la obra social, la oración, la plegaria por el mundo. Si el mundo percibiera la importancia de la oración dentro de la solidaridad humana aquí y en el más allá, comprendería la trascendencia de las órdenes contemplativas. Oran por los que no lo hacemos. De cualquier forma, la santidad iniciada en el esfuerzo y la lucha se termina de la misma manera. Por lo menos aquí en la tierra, no hay reposo para el santo. No hay descanso en la santidad más que en Dios mismo. Al contrario, cuanto más avance en esa santidad, en esa perfección, más motivos tendrá para sufrir, pero también tendrá más consuelo en esa unión con Dios. La razón es obvia: cuanto más perfecto, tanto más diferente de los otros hombres y tanto mayor motivo para que éstos los odien. Hallará sin duda paz y gozo en la intimidad con Dios, pero pena e ingratitud en el trato con las gentes. Aun si éstas lo olvidaran, sufriría mirando su ceguera, origen de todos sus sufrimientos. Por otra parte, un santo que no sufriera dejaría automáticamente de ser santo. La vida es un equilibrio inestable
extensión, es movimiento. Cuando éste falta, la vida cesa. En lo espiritual ocurre lo mismo que en lo material. Además, los santos sufren mucho por el horror de sus propios pecados, porque empiezan a comprender el verdadero significado y la verdadera magnitud de todos los pecados que cometieron. San Ignacio de Loyola nos enseña a orar al final de esta meditación. Enséñanos, buen Señor, a servirte como tú mereces, a dar sin contar el costo, a luchar sin considerar las heridas, a penar sin buscar descanso, a trabajar sin pedir recompensa, a no ser la de saber que estamos haciendo tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.